Toca ahora hablar un poquito de lenguajes de programación en este segundo video. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es vamos a charlar un poquito de qué es un lenguaje de programación, cómo se usa, o en líneas muy generales, los diferentes tipos de lenguajes de programación que hay y por qué nos interesan particularmente el código G. Inicialmente, los lenguajes de programación son una serie de instrucciones que están en texto plano. ¿Qué significa eso? Que es básicamente un textito que está escrito sin ningún tipo de formato, es decir, como un bloque de notas como este, en el que hay una serie de instrucciones, una instrucción inicial, una segunda, una tercera, que las escribimos tal como estoy escribiendo yo en este bloque de notas. Cada instrucción va a llevar una serie de parámetros y suelen en general terminar con un punto y coma para indicar que terminó la instrucción. La computadora lee un archivo de texto similar a este y sigue las instrucciones que están escritas. Es así como se hace un programa, muy a grandes rasgos. Entonces nosotros vamos a ver que hay un montón de lenguajes con diferentes instrucciones y diferentes formas de escribir para diferentes cosas. Vamos a inicialmente empezar a ver un poquito qué editores se suelen usar para escribir diferentes códigos. Nosotros vamos a usar un editor que se llama Notepad++. Nosotros podemos escribir el código en el bloc de notas normal de la computadora. Pero los editores de código lo que hacen es nos marcan con colores las diferentes instrucciones que nosotros vamos escribiendo y nos permiten identificar las partes del programa con más facilidad. Entonces nosotros vamos a tender a utilizar un editor dependiendo del lenguaje que estemos usando. Nosotros en este caso vamos a usar Notepad++, que es gratuito y tiene soporte para varios lenguajes diferentes. Para esta función, para programación, no usamos editores tales como editores de texto enriquecido, tales como Word, porque los editores de texto tienen su propio lenguaje interno cuando guardan el archivo, un .doc por ejemplo, y lo que nosotros vemos en el editor de texto no es lo que realmente hay en el archivo. En el archivo, cuando yo pongo negrita y cursiva y subrayado y un montón de y espacios y demás, en realidad acá atrás de esto hay un montón de información adentro del archivo. No es solamente este texto, sino que hay información acerca de encabezados, márgenes, forma de impresión, tamaño de la hoja, un montón de cosas que en un programa no son instrucciones. Entonces nosotros no podemos guardar código en un documento de este tipo. Por eso siempre vamos a usar editores de código y no editores de texto como el Word. Así que vamos a arrancar instalando Notepad++. Para eso simplemente vamos a googlearlo. Vamos a ver que ponemos Notepad++ en Google. Y simplemente agarrando el primer link, lo descargamos para nuestro sistema operativo. Una vez que lo tengamos descargado, vamos a entrar a un link que yo voy a pasar en la descripción de este video, donde van a poder descargar el archivo para que Notepad++ pueda interpretar y colorear el código G. Una vez que lo descarguen, van a abrir Notepad++ una vez instalado. Y van a ir a lenguaje, definido por el usuario, definir mi lenguaje. Y al abrirse esta ventana vamos a apretar en Import y vamos a seleccionar el archivo que acaban de descargar. De esta manera ahora las instrucciones de código G se van a marcar en el editor cuando vayamos a lenguaje,
G-code. Así que ahora en breve lo vamos a usar. Pero antes vamos a ver algunos lenguajes de programación. Estos son ejemplos solamente demostrativos para entender cómo hay diferentes lenguajes de programación específicos y generales. Los específicos son para una función muy particular y los generales pueden crear cualquier tipo de programa. Sin embargo, no siempre conviene tener un lenguaje general para situaciones muy específicas. Vamos a ir a un ejemplo. Yo voy a abrir una pestaña de Google. Y esta pestaña de Google, de navegador, en su funcionamiento interno usa por lo menos 3 lenguajes, que son HTML, CSS y JavaScript. Vamos simplemente a demostrarlos de forma muy sencilla. Voy a ir a inspeccionar el elemento. Esto no refiere a lo que es CNC, pero sí refiere a lo que son lenguajes de programación, para que se vea que hay diferentes lenguajes de para diferentes cosas. Nosotros acá tenemos el código HTML de la página, por ejemplo. Este código solo tiene el contenido de la página, es decir, los textos que hay adentro. Por ejemplo, yo puedo escribir cualquier cosa y vemos el cambio inmediatamente en la página web, porque la computadora está leyendo este código y transformándolo en textos acá en la pantalla. A su vez, usa código CSS para lo que son los estilos, los colores. Entonces, si yo modifico, este es otro lenguaje diferente, y el navegador desde acá controla cómo se ven las cosas de la página web, no el texto, pero sí cómo se ven. Entonces yo acá, por ejemplo, hago un cambio y de repente todos los links ahora son rojos, porque está leyendo este código, y ahora yo le cambio un valor, todos los textos son rojos. Entonces vemos que hay, en el caso de esta página web, por lo menos 2 lenguajes diferentes, específicos, uno para cada cosa. En el caso de las máquinas CNC hay un lenguaje específico para hacer el movimiento y las operaciones de las máquinas CNC, y se llama G-code, que es el que nosotros vamos a ver en la tercera parte de esta presentación. Así que vamos a empezar a ver algunas operaciones, algunas instrucciones de G-code en nuestro editor de texto. Yo voy a elegir el lenguaje G-code para que me lo coloree, y a medida que vamos viendo algunas instrucciones yo voy a escribirlas como si fueran un programa para que se entienda el concepto. G-code tiene instrucciones que en general son una letra, una serie de números y una serie de parámetros. Cuando la instrucción empieza con la letra G, entonces se trata de una instrucción de movimiento o de coordenadas. Mientras que cuando empiezan con la letra M, normalmente se refieren a instrucciones de lo que son la máquina o las herramientas de la máquina. Vamos a ver este primer comando, por ejemplo, G0. La instrucción G0 es para el movimiento rápido a una coordenada. La instrucción es G0 y el parámetro es la coordenada, en este caso XY, porque vamos a trabajar con una máquina de 2 ejes en el plano. Entonces, esta instrucción que tenemos acá se lee como ir rápidamente a X10, Y15, o las coordenadas 10, 15. Abajo tenemos otra instrucción, también con G, o sea que es una instrucción de movimiento, pero en vez de G0 indica G1. G1 es una instrucción de moverse a velocidad de corte, que es una velocidad que nosotros tenemos que configurar después. Entonces, en vez de moverse a la máxima velocidad posible, como hace con G0, se mueve a una velocidad de corte
Y los parámetros también son dos coordenadas, en este caso 10 y 15. Así que se va a mover a la velocidad de corte a las coordenadas 10 y 15. Después tenemos algunas instrucciones de máquina, como son M3 y M5, que sirven para, dado una fresa o un torno, en el caso de la fresa empieza a girar la herramienta y en el caso del torno empieza a girar la pieza con M3 y M5 lo detiene. Todas las instrucciones terminan su línea con punto y coma para que el programa sepa dónde termina la instrucción. Y todo este código, todos estos ejemplos de código que vamos a ver ahora, los vamos a transformar en movimientos simulados en un software que se llama Camotix, que es un simulador de CNC. Entonces, para que se entienda esto dentro de un programita, yo voy a agarrar un editor y, por ejemplo, yo le voy a pedir a la máquina CNC con una instrucción G0, que es movete rápido, que vaya a la coordenada X0, Y0, punto y coma, porque eso es lo que quería hacer. Esa línea de código el CNC la va a leer y va a mover la herramienta desde donde sea que esté a las coordenadas X0 y 0 de la máquina. Si yo quiero dejar un comentario para mi futuro yo, que va a leer el programa dentro de 6 meses y no se va a acordar qué es lo que quería hacer, puedo, con dos paréntesis, escribir cualquier cosa. Por ejemplo, ir al origen, y todo aquello que esté entre paréntesis el programa lo va a ignorar, porque sabe que es un comentario para nosotros y no es una instrucción, a diferencia de G0, que sí es una instrucción. Entonces yo voy a usar G0 y voy a decir máquina, anda al origen. Y ahora, por ejemplo, le voy a decir máquina, empezá a girar la herramienta con M3. Y voy a comentar para mi futuro yo, comenzar a girar la herramienta. Así yo en el futuro sé lo que hice. Y ahora le voy a decir, bueno, me quiero mover a la velocidad de corte a las coordenadas X20, Y20. Y después puedo decirle que se mueva a la velocidad de corte a las coordenadas X30, Y30, por ejemplo. Entonces el CNC va a empezar a leer este archivito y va a arrancar por la primera línea y va a decir, ah, esto es un comentario, no necesito hacer nada. Va a ir a la segunda línea y va a decir, ah, me tengo que mover rápido a 0,0 desde donde sea que esté. Y se va a mover a 0,0. Va a continuar leyendo y va a encontrar la instrucción M3, que dijimos que enciende la rotación de la herramienta, así que va a empezar a rotar la herramienta, si es que tiene una herramienta de rotación. Y después va a leer esta línea que es movete a velocidad de corte a X20, Y20. Y después va a mover la herramienta y después va a seguir con la segunda línea que dice movete a velocidad de corte a X30, Y30 y va a moverse a velocidad de corte ahí. Entonces así se ve un programa a grandes rasgos de CNC. Ahora, para poder en efecto correr estos programas y ver qué pasa en una máquina CNC virtual, nosotros vamos a descargar un software que se llama Camotix, que lo van a bajar de esta página web. Es un software gratuito que nos permite simular máquinas CNC de 3 ejes y nosotros lo vamos a usar para simular de 2. Vamos a la página de Camotix, camotix.org, vamos a download y descargamos la versión que nos corresponda según nuestro sistema operativo y lo instalamos. Cuando lo tengamos instalado, vamos a ver que se trata de una cosa así, que simula la máquina. Yo puedo visualizar la máquina virtual, digamos, de 3 ejes de esta manera, apretando en el iconito de la máquina. Nosotros lo vamos a hacer sin simulación de la máquina. Para controlar el ángulo en el que vemos la pieza, esto azul es la pieza en la que estamos trabajando, podemos apretar clic y mantener apretado mientras movemos el mouse y rotamos. Si queremos deslizarnos hacia los costados, con clic derecho y movemos el mouse. Y si queremos hacer zoom, con la ruedita.
nosotros apenas arranquemos vamos a tener una pieza default, un código default que viene por defecto y una herramienta que viene por defecto. Lo que vamos a hacer es crear nuestro propio archivo de código y hacer que el CNC virtual lo corra para poder ver los resultados.